Bienvenidos a esta nuestra tercera semana de Ontología desde los pueblos. Hoy tenemos que concentrarnos en nuestro contexto cultural. Tenemos que abocarnos hacia aquello que es propio. Y vamos a abordar la ontología desde la cosmovisión andino-amazónica. Partamos de un primer escenario, que es el mundo andino. Es el que más he estudiado y el que más nos ha permitido comprender la filosofía indígena. Sterman, Kuch han hecho abordajes profundos, realmente significativos en torno, por ejemplo, a la lengua y cómo la lengua quechua aymara expresa el mundo de una manera distinta a la preconcepción occidental que nos viene importada y predefinida. ¿Qué diferencias hay entre el mundo occidental y el mundo andino? Hay muchas, realmente. Sin embargo, les recomiendo no polemizar, es decir, no vamos a enfrentar el mundo occidental con el mundo andino o el mundo americano. No tiene sentido, honestamente, ¿sí? El mundo occidental ha hecho un decurso, un recorrido en torno al pensamiento que ellos han generado desde la Grecia clásica hasta el presente, en torno precisamente a sus preguntas y a sus necesidades existenciales, ontológicas, ¿sí? Eso no los hace mejor ni peor, sencillamente están respondiendo a su contexto. Por lo tanto, no sirve de nada entrar en este ejercicio casi cirquesco, ¿no? De enfrentar dos culturas porque piensan diferente. No tiene sentido. Hay que mirarla, hay que aprender de ella, pero también hay que entender lo nuestro. ¿Y en qué consiste lo nuestro? El mundo americano tiene una manera distinta de preguntarse su ser en el mundo. Heidegger, cuando escribió Ser y Tiempo, básicamente, después de terminar de leer el libro, uno llega a la conclusión de que Heidegger resolvió su libro con un concepto que no existe con claridad en el alemán, el estar, ¿sí? Es decir, después de muchas páginas de filosofar, dice lo que pasa de que el ser humano está en el mundo, ¿sí? El ser se explica en el estar. El estar es una condición de tiempo y espacio. Uno está situado en una realidad y uno ve el mundo desde su realidad, desde su tiempo y de su espacio. Yo nací en Bolivia, actualmente tengo casi 40 años. ¿Qué miro del mundo? Todo lo que puedo mirar del mundo es precisamente lo que yo soy en este momento y en este espacio, ¿sí? Si hubiese nacido en Estados Unidos, en Australia o en China, seguramente pensaría completamente distinto a lo que yo puedo pensar sentado aquí mirando la cordillera del Tunari, ¿sí? Mirando la realidad de mi sociedad. Todo lo que puedo pensar es en este contexto, en este tiempo, en este espacio, ¿sí? Esto nos permite llegar a una conclusión que se remite mucho al concepto primordial de la filosofía andina. Y es que para la filosofía andina, esta condición de estar es fundamental. Si la pregunta primordial de Occidente es el ser, ¿qué es el ser y por qué existe en lugar de la nada? La pregunta fundamental del mundo americano no es el ser, ¿sí? Es ¿qué estoy haciendo aquí? Es el estar. Y en alemán no existe esta definición tan clara como en el castellano, que uno puede partir un mismo verbo en dos. Ser y estar son dos cosas distintas. ¿Cómo estoy en el mundo? ¿Cómo me someto al mundo? Y el mundo americano, particularmente el mundo andino, se entrega al mundo. Es un ser yecto, dice Kuch. Es un ser parado ante el mundo, obnubilado por su magnificencia. Se somete a la grandeza del mundo. Las montañas gigantescas que tenemos, los lagos, los ríos ensanchados, el clima que es brutal y grotesco, ¿sí? Cuando yo estaba en colegio me enseñaban que existen 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Resulta que nosotros hemos crecido en el trópico, en Bolivia, a pesar de que los Andes están por encima de los 3.000 metros de altura, estamos dentro del trópico de Capricornio. Y realmente solo existen 2
etapas climáticas, el tiempo seco y el tiempo mojado, ¿sí? Cuando cae lluvia, cae duro, y cuando el tiempo deja de ser húmedo, se vuelve seco, ¿sí? Y eso define tiempos verdes o tiempos amarillos, tiempos verdes, tiempos amarillos. Esta experiencia del trópico es una de las experiencias más fuertes. En Occidente pueden planificar su vida en torno a 4 estaciones. Nosotros tenemos que lidiar con la violencia de un clima cambiante, de un clima pues a veces agresivo. Cuando uno está en el Beni, cuando uno está en la región más tropical del país, vive unos calores abrumadores, terribles. Pero uno puede estar con 40 grados de temperatura y si vuelca sur, ese sur es una cosa bárbara, ese sur es una cosa insoportable. Es el frío más fuerte que uno puede experimentar, inclusive si uno ha venido de La Paz o de Oruro o de Potosí, porque es un frío que te cala los huesos. En el altiplano uno se abriga, se pone un poncho, se pone una chamarra y tranquilo la libra, ¿no? Entonces, para entender el contexto de nuestro pensamiento, necesitamos obviamente situarnos en nuestra filosofía, en nuestro desarrollo, en nuestro decurso del pensamiento local. Y es aquí donde obviamente nosotros tenemos que hacer este parangón, ¿no?, entre el mundo occidental y el mundo americano. Por ejemplo, la religión cristiana y la religión propia de nosotros, ¿sí? La religión cristiana es monoteísta, vertical, piramidal. La religión andina es politeísta y presume en realidad un ejercicio comunitario de la fe, ¿sí? Contaban de que cuando los incas, en las crónicas está descrito, conquistaban otros pueblos, recogían al dios del pueblo que habían conquistado y se lo llevaban a Coricancha. No destruían al dios ajeno, y en Coricancha lo ponían en una especie de pasillo donde estaban todas las divinidades de los pueblos conquistados, y ahí en ese canchón gigante de Coricancha estaban todos los dioses reunidos junto a Tunupa. Más tarde sería Inti por la reforma religiosa, pero estaban reunidos junto a la divinidad principal del pueblo, digamos, más fuerte. No destruían al dios ajeno, sino lo hacían parte de una comunidad, y es la lógica andina. La lógica andina se construye a partir de la comunidad. Nosotros nos hemos criado bajo esa lógica, ¿sí? Existen en muchos contextos, en muchas experiencias, esta situación. Quien ha ido a un preste lo entiende, ¿sí? Quien ha vivido un día laboral de AINI lo entiende, ¿sí? Todos trabajamos para el bienestar de la comunidad. No existe el individuo como en Occidente. El individuo occidental, el ser humano, yo, individuo, no existe. En el mundo andino, fundamentalmente, tú no eres jaque, tú no eres runa, si no tienes tu pareja. Eres chulla. Eres chulla y eres chulla porque no has completado. El ser humano es en realidad una relación de hombre y mujer. Esta pareja constituye la humanidad, ¿sí? Y la consecución de la humanidad. De lo contrario, no hay humanidad. Y lo mismo pasa con la comunidad. Si tú no eres comunidad, no existes, ¿sí? Una de las peores cosas que te puede pasar cuando vives en un ayllu es que te boten en tu ayllu, porque ya no tienes comunidad, estás vacío, estás huérfano. Entonces, todo esto es muy diferente al pensamiento occidental. Es radicalmente diferente al pensamiento occidental, porque el pensamiento occidental se circunscribe en la persona, en el individuo, en el ser humano como uno solo. Pasemos al contexto amazónico, menos estudiado pero igual de importante. Es uno de los territorios ecológicos más grandes e importantes del mundo. Está rodeado por cerca de 10 países dentro de esta cuenca, ¿sí?, en la que obviamente estamos incluidos. Está Colombia, está Perú, está Ecuador, está Venezuela, está la Guyana, está Surinam, está Brasil. Entonces todo esto confluye en torno a un río, el río Amazonas. Y la experiencia de la selva es un asunto gravitante, ¿sí?
Estamos dentro de un clima, unas formaciones geológicas, unas altitudes, pisos ecológicos. El Amazonas comienza en las montañas, y uno tiene que ver, hay un lugar en el Perú que es el punto más distante entre el inicio del Amazonas hasta la salida al Atlántico, que es un chorrito de agua, y uno no puede creer que ese chorrito de agua se convierta después en el río más grande, vigoroso y multidiverso, biodiverso del planeta, ¿sí? Yo he tenido la dicha de vivir ahí, en el Amazonas, casi saliendo ya al Atlántico. En Manaos he vivido un tiempo, en Belén de Pará también, y es un río que no alcanzas a ver la otra orilla. Tú quedas conmovido de ver un río tan grande y poderoso. Y uno dice, ¿cómo se han formado las culturas aquí? Las culturas en el mundo amazónico deben ser, sin lugar a dudas, el mundo más, la realidad más diversa de la realidad humana. Existen a la actualidad cerca de 1000 idiomas distintos que se hablan todavía en el Amazonas. En el tiempo de la conquista existían más de 5000 pueblos contactados. Y cuando pensamos el mundo el mundo andino, decimos quechuas, aymaras, chipayas, urus, ¿no? Y bueno, ahí los contamos casi con los dedos, ¿no? Podemos llegar a unos 10, 15 pueblos andinos, ¿no? Inclusive cuando vamos al Ecuador, los ecuatorianos hablan del pueblo quichua, que es en realidad una extensión del antiguo imperio incaico, ¿no? Entonces, nos enfrentamos al Amazonas en realidad a una diversidad cultural sorprendente. ¿Y por qué? Por la lógica de vida, por la lógica cultural en la que ellos viven, ¿sí? El Amazonas se rige por las subidas y las bajadas del río. Si en el mundo andino es el tiempo seco y el tiempo mojado, en el mundo amazónico es las subidas y las bajadas del río. Las subidas y las bajadas del río obligan a la gente a migrar, a cambiar de posición geográfica, a buscar mejores tierras para cultivar, mejores lugares para pescar. Entonces, el guaraní, por ejemplo, tiene cerca de 30 variables lingüísticas en toda la cuenca del Amazonas, si no es más. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que seguramente se dividió, y se dividió, y son como pequeños núcleos de un mismo tronco lingüístico que seguramente pertenece a una familia primigenia de inmigrantes que ha conseguido multiplicar su experiencia del mundo a partir de distintas experiencias geográficas. Entonces, el Amazonas nos enfrenta a un contexto supremamente diverso, y esto nos obliga a mirar el mundo de manera holística, ¿sí? Nuestro ser en el mundo, como lo diría Heidegger, está circunscrito precisamente a nuestra experiencia de tiempo y espacio, y esto se define con claridad en el Amazonas, ¿sí? Si ustedes han podido pasar o han estudiado temas de lingüística, ¿sí?, los chimanes y los mocetenes tienen precisamente un emparentamiento lingüístico. Son prácticamente lenguas gemelas, sin embargo se consideran dos pueblos distintos. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de identidad, y esta conciencia de la identidad no te da solamente el idioma. Por eso no podemos decir que somos quechuas o que somos aymaras solo por hablar bien o mal quechua o aymara. Se trata de una experiencia cultural. Tú debes pertenecer a una comunidad, y esa comunidad es la que te da identidad. Y volvemos al tema andino, ¿no? Es decir, cómo tienen semejanzas aunque son diferentes. Tú te explicas ante el mundo por tu comunidad, no por ti mismo. No es mi experiencia personal ante el mundo para definir el ser de lo que soy y de mi existencia. Yo existo en la medida que soy parte de una comunidad, y esa comunidad me nombra y me explica. Con esto cerramos esta semana, y espero que podamos seguir profundizando en este ejercicio ontológico. Muchas gracias.